Hola, 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 mis queridísimos seguidores y bienvenidos una vez más a este, vuestro canal favorito. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope, porque hoy tenemos un temazo que nos va a hacer vibrar. Y es que, como ya lo han visto en el título, tenemos una bomba. Una noticia que literalmente va a enloquecer a todos los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem, la pareja más icónica de la televisión turca, la que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar con su historia de amor en Love is in the Air. ¿Recuerdan esos momentos mágicos? Ay, cómo no recordarlos. Esos besos bajo la lluvia, esas miradas cómplices, esas peleas apasionadas, todo un torbellino de emociones que nos conquistó a todos. Pues bien, prepárense porque parece que el destino, o quizás el amor, los está volviendo a juntar. En este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles, rumores, pistas y señales que nos indican que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Vamos a analizar sus movimientos en redes sociales, sus interacciones en eventos, las declaraciones de fuentes cercanas y todo lo que nos pueda dar una pista de lo que realmente está pasando entre ellos. Prepárense para una inmersión total en el mundo de Hande y Kerem, porque vamos a descubrir juntos si esta historia de amor tiene un nuevo capítulo, y uno muy emocionante. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, en este canal, siempre les traemos las últimas novedades del mundo de las series turcas, los famosos y todo el entretenimiento que les encanta. Así que suscríbanse ya. Es completamente gratis y a mí me ayudan muchísimo. No se lo pierdan. Asterisco asterisco, un poco de contexto: el amor que nació en el set y conquistó al mundo asterisco asterisco. Para aquellos que quizás sean nuevos en el universo de las series turcas, o que simplemente necesiten un pequeño recordatorio, hablemos un poco de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos talentosos actores se conocieron en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era palpable, innegable. Desde el primer momento los fans notaron esa chispa especial, esa conexión que traspasaba la pantalla. Hande interpretó a Eda Yldzz, una joven florista llena de sueños y determinación. Kerem, por su parte, dio vida a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad un tanto peculiar y con un pasado que lo atormentaba. La trama giraba en torno a un acuerdo falso, una farsa que inevitablemente se convirtió en amor verdadero. Las idas y venidas de su relación, las mentiras, los secretos, los obstáculos, todo eso hizo que la historia fuera aún más apasionante. La serie tuvo un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo. Y por supuesto, el romance de ficción se trasladó a la vida real. Hande y Kerem confirmaron su relación, para alegría de sus fans. Parecían la pareja perfecta, guapos, talentosos, enamorados. Un verdadero cuento de hadas moderno. Compartían fotos, dedicaciones, mensajes de amor. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esas historias de película que todos soñamos. Sin embargo, como sucede a menudo en la vida real, la historia no tuvo un final feliz inmediato. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Los detalles de la ruptura no fueron revelados públicamente, pero la noticia causó un gran revuelo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su romance? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas escasas. Asterisco asterisco, el resurgimiento de las señales, coincidencia o algo más, asterisco asterisco. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegamos a esta bomba? ¿Cómo empezamos a sospechar de una posible reconciliación? Pues todo empezó con pequeños detalles, con mensajes encriptados, con miradas cómplices, y con una base de fans que no pierde detalle. Después de que Hande y Kerem terminaran su relación hace un tiempo, todos sus seguidores se quedaron con el corazón roto. Era una pareja que parecía perfecta, con una química innegable y con un amor que traspasaba la pantalla. Verlos separados fue un golpe duro para muchos. Pero como suele decirse, el tiempo cura las heridas, o al menos, eso dicen. Y es que con el tiempo empezaron a aparecer pequeñas señales que nos hacían creer en una posible reconciliación.
Por ejemplo, algunos fans notaron que Ande y Kerem seguían utilizando prendas parecidas, incluso compartían el mismo estilo. ¿Casualidad o quizás no? Tal vez la moda sea una forma de sentirse conectados, incluso a distancia. O simplemente es que tienen gustos similares. También hubo intercambios de likes en Instagram, CO. Comentarios sutiles, pequeños gestos que para los más observadores, eran mucho más que simples coincidencias. Recordemos que las redes sociales son una ventana al mundo, y para los famosos, son un canal de comunicación con sus fans, pero también, muchas veces, un medio para dejar pistas y mensajes subliminales. ¿Un like a una foto antigua? Un comentario con un emoji sospechoso. Todo es material de análisis para los fans más dedicados. Luego llegaron los eventos, las fiestas, y las apariciones públicas. Aunque no se han dejado ver juntos en público directamente, sí han coincidido en algunos eventos. Y claro, los fans no tardaron en analizar cada foto, cada gesto, cada mirada. ¿Habrá habido algún acercamiento? ¿Alguna conversación? ¿Algún coqueteo? Es algo que solo ellos saben, pero la especulación es inevitable. Los rumores se dispararon. ¿Se habrán cruzado miradas significativas? ¿Habrán intercambiado alguna palabra fuera de cámaras? Las dudas son muchas. Y aquí es donde entran los rumores, las filtraciones y las fuentes cercanas. Algunos medios de comunicación turcos, siempre muy bien informados sobre la vida de los famosos, empezaron a hablar de una posible reconciliación. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que Ande y Kerem se estaban viendo en secreto, que estaban retomando el contacto y que estaban intentando solucionar sus problemas. Imagínense la locura. La noticia corrió como la pólvora. ¿Serán ciertas estas afirmaciones? ¿O se trata simplemente de rumores sin fundamento? Asterisco asterisco, ¿qué los separó en un primer momento? Un análisis profundo asterisco asterisco. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó para que estos dos volvieran a estar en el centro de la atención? ¿Qué fue lo que los separó en un primer momento? Recuerden que como cualquier pareja, Ande y Kerem tuvieron sus altibajos. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, todo eso puede afectar a una relación. A veces la distancia y las responsabilidades dificultan el mantener la llama del amor encendida. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento y éxito. Por otro, te expone a la crítica, a la envidia, a la presión de los medios. La vida de los famosos está constantemente bajo la lupa, y cualquier error, cualquier desliz, se convierte en noticia. Esto puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, afectar la relación. Además, las agendas de Ande y Kerem son, sin duda, muy apretadas. Ambos son actores muy solicitados con proyectos en curso, rodajes, eventos promocionales. El tiempo para estar juntos, para disfrutar de la vida en pareja, es limitado. La distancia física, las largas jornadas de trabajo pueden generar tensiones y dificultades. Otro factor importante es la presión mediática. Los medios de comunicación turcos son muy dados a especular sobre la vida de los famosos. Cualquier mínimo detalle es amplificado, exagerado. Esto puede generar incomodidad, malentendidos y, en última instancia, afectar la relación. Los rumores, las mentiras, las falsas acusaciones, todo eso puede dañar la confianza y la comunicación. Pero, ¿y si el amor es más fuerte que todo eso? ¿Y si Ande y Kerem se dieron cuenta de que se equivocaron al separarse? ¿Y si la distancia y el tiempo les hicieron valorar lo que tenían? Es posible, amigos míos. El amor es un misterio y a veces, las segundas oportunidades son las que mejor funcionan. Quizás la separación les sirvió para reflexionar, para darse cuenta de lo que realmente importaba. Tal vez aprendieron a valorar la relación, a comunicarse de manera más efectiva, a superar los obstáculos. Asterisco asterisco, ¿qué significa todo esto para el futuro? Especulaciones y expectativas asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Ande y Kerem? ¿Van a volver a estar juntos? ¿Van a confirmar su relación? ¿O todo esto es simplemente una ilusión de los fans? Bueno, la verdad es que solo el tiempo lo dirá. Ellos son los únicos que saben lo que está pasando realmente. Pero lo que sí podemos hacer es seguir analizando, seguir especulando y seguir soñando con ese final feliz que tanto deseamos. Es difícil predecir el futuro.
La vida es impredecible y el amor, más aún. Quizás Ande y Kerem estén intentando algo, pero eso no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Tal vez estén explorando la posibilidad de una amistad, de una relación más madura. O quizás estén luchando por su amor con la esperanza de superar los obstáculos que los separaron en el pasado. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, respetando sus decisiones. Si deciden volver a estar juntos, los celebraremos. Si deciden tomar caminos separados, respetaremos su elección. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la felicidad en sus vidas. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues primero, estar atentos a sus redes sociales. Ahí es donde probablemente veamos las primeras pistas. Segundo, seguir atentos a los medios de comunicación turcos, que seguro nos darán más información. Tercero, y lo más importante, disfrutar de este momento, de esta emoción, de esta posibilidad de que el amor triunfe. Asterisco, un llamado a la paciencia y al respeto, la importancia de la privacidad, asterisco. Recuerden que Ande y Kerem nos han regalado una de las historias de amor más bonitas de la televisión turca. Su química, su conexión, su complicidad, todo eso nos hizo creer en el amor verdadero. Y si ahora están intentando volver a estar juntos, tenemos que apoyarlos. Porque, seamos sinceros, todos queremos ver a Ande y Kerem felices. Queremos verlos juntos, disfrutando de su amor, compartiendo su vida. Y si eso es lo que quieren ellos, nosotros estaremos ahí para celebrar su felicidad. Ahora, antes de que terminemos, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre las expectativas. Es importante que no nos hagamos falsas ilusiones. Puede que Ande y Kerem estén intentando algo, pero eso no significa que vayan a confirmar su relación mañana mismo. Tenemos que ser pacientes y respetar sus tiempos. Y sobre todo, tenemos que respetar su privacidad. Recordemos que ellos son personas, y que tienen derecho a su intimidad. No los presionemos, no los acosemos, y no saquemos conclusiones apresuradas. Lo más importante es que sean felices, y que nosotros podamos disfrutar de su historia de amor sin dañar su privacidad. Conclusión. La emoción de un nuevo capítulo. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan emocionado tanto como yo. Hemos repasado los rumores, las pistas, las señales y todo lo que nos indica que esta pareja podría estar dándose una segunda oportunidad. Hemos analizado sus movimientos en redes sociales, sus interacciones en eventos y las filtraciones de fuentes cercanas. Pero sobre todo, hemos soñado con ese final feliz que todos queremos ver. Hemos hablado de amor, de segundas oportunidades, y de la importancia de respetar la privacidad de nuestros ídolos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem van a reconciliarse? ¿Tienen alguna pista que no hayamos mencionado? ¿Están emocionados con esta posibilidad? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. No se queden callados. Compartan sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y así, no se perderán ni una sola noticia sobre sus artistas favoritos. Muchas gracias por ver este vídeo, mis queridos seguidores. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.